Presidenta, señorías, hoy que vamos a debatir sobre la libertad de expresión, quiero empezar mi intervención con una reflexión de quien fue el fiscal general de los Estados Unidos, juez de la Corte Suprema, Robert Jackson. Decía el juez en una sentencia de 1943 que la unificación obligatoria del pensamiento y de la opinión solo obtiene unanimidad en los cementerios, porque quienes comienzan por eliminar por la fuerza la discrepancia acaban eliminando a los discrepantes. Por eso el poder público es el que debe ser controlado por la opinión de los ciudadanos y no al revés. Esta reflexión viene a cuento porque, como nos recuerda Amnistía Internacional, la libertad de expresión ha sufrido desde el 2015 un retroceso en España, a causa precisamente de esa voluntad de los poderes públicos por controlar la opinión de los ciudadanos. El informe dice que reformas como la del Código Penal de Gallardón o de la Ley Mordaza son una amenaza a la democracia, porque inoculan el miedo en la ciudadanía, porque quiere quitarle a la ciudadanía libertades y que las acepte, esos recortes, que acepte con resignación, sin quejarse. El mensaje es claro. Si te organizas para reclamar tus derechos, te pueden multar, golpear o llevarte a la comisaría. Y es un mensaje viejo. A menos Estado social, más Estado penal, más Estado policial. Es el paso del welfare state al war state. Si le quitas derechos sociales a la gente, eso exige quitarles también después la libertad de expresarte para reclamar esos derechos. Esa cruzada punitiva con el poder político no es suficiente. Exige el concurso de los jueces. Y en España tenemos una cúpula judicial que está colonizada, que está secuestrada por la derecha, que utiliza la indeterminación de ciertos tipos penales para imponer una visión antigarantista de las libertades. Les pongo un ejemplo. ¿Saben qué jueces están detrás de las condenas de cárcel de los raperos Hassel y Valtonyc? Los de esa bancada seguro que lo saben. Concepción Espejel, Enrique López. ¿Les suenan, no? Los dos jueces fueron recusados, apartados de la causa de la Gürtel por su cercanía con el Partido Popular. La primera, querida Concha, le llamaba a su amiga y ahora imputada Cospedal, es la que mandó a Hassel a la prisión en contra del criterio de la propia Fiscalía. El segundo es más famoso. Todo el mundo recuerda que fue cazado conduciendo borracho y que luego tuvo que abandonar la magistratura, la judicatura, pero el Partido Popular lo rescató, quizás por los favores prestados, y ahora es portavoz de Justicia. Es uno de los responsables precisamente del bloqueo del Consejo de Poder Judicial y también consejero de Ayuso. Pues él es quien está detrás de la condena a cárcel de Valtonyc. Pero esos casos no son únicos, no son casos aislados. Detrás de la exposición de exposiciones, revistas o libros censurados, detrás de las performances feministas perseguidas o de los cómicos tratados como terroristas, hay siempre los mismos censores disfrazados de jueces que se sienten imbuidos de la sacrosanta misión de defender y mantener una determinada idea reaccionaria de España. ¿Se acuerdan de esos dos titiriteros que alguien mandó a la cárcel? ¿Saben quién fue? Pues fue el juez Ismael Moreno, un expolicía franquista que seguramente no ha leído nunca ni a Montesquieu ni a Beccaria cuando recuerdan aquello de que el Estado de Derecho debe minimizar el castigo, la violencia y maximizar la libertad. Desde esas enseñanzas liberales y también republicanas, la libertad de expresión no es lo que dice la derecha, la libertad de tomarse unas cañas en medio de una pandemia. La libertad de expresión es la libertad de poder decir cosas que a veces molesta al poder y no por eso arriesgarse a perder la libertad. Porque siempre será preferible ejercer la libertad de expresión para cuestionar instituciones y símbolos de poder que sea el propio poder que cuestione espacios irrenunciables en cualquier democracia. Por eso nuestra propuesta tiene básicamente 4 objetivos. Primero, blindar el ejercicio de derechos fundamentales ahora amenazados por delitos obsoletos como el de ofensa a los sentimientos religiosos o el de injurias a la corona. Segundo, modernizar un código penal con rémoras franquistas. Tercero,
cumplir con nuestro programa, con el acuerdo de Gobierno y también con el mandato de Europa, de sus instituciones y de sus jueces. Y cuarto, que nunca ningún rapero o artista acabe en la cárcel por decir lo que algunos no quieren oír, por decir lo que piensan muchos españoles, como por ejemplo que los Borbones son unos ladrones. Y lo digo hoy precisamente que sabemos que el rey emérito tiene otra cuenta no declarada, esta vez en Andorra. Los regímenes autoritarios determinan qué novelas escribir, qué películas filmar, qué canciones cantar, pero en una democracia cualquiera de esas expresiones artísticas deben de juzgarse desde el punto de vista estético, político o moral, pero nunca desde el punto de vista penal. En una democracia, la ficción no debería ser nunca delito y nadie debería ir a la cárcel por opinar. En una democracia, silbar a un himno, a un político o incluso a un jefe del Estado es libertad de expresión. Con esta ley, España va a dejar de liderar la lista de países con más artistas condenados. España no puede seguir siendo el único país de Europa que manda a la cárcel 2 titiriteros, como sucedió hace 4 años. No puede ser el único país de Europa con un rapero en la cárcel y otro en Bélgica amparado por la justicia europea, como sucede ahora. ¿Cuántos tuiteros, humoristas, artistas, cantantes o disidentes perseguidos deberán ir hasta Estrasburgo para que algunos se tomen en serio las libertades fundamentales? ¿Cuántos varapalos, condenas deberá recibir España de Europa precisamente para acabar con reliquias del pasado como esos delitos obsoletos? ¿Cuántas veces el Consejo de Europa o el Comité de Derechos Humanos de la ONU deberán recordar que la corona dispone de una protección irregular y excesiva? ¿Cuántas veces pasará para que la derecha tome conciencia de la necesidad de acabar con esa anomalía? La última advertencia llegó la semana pasada del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Como en otras ocasiones, Europa nos recuerda la anomalía de que tengamos los dirigentes independentistas en la cárcel. Sé que a muchos de ustedes lo que digan las instituciones o los jueces europeos les importa un bledo o les indigna incluso. Por eso este domingo salieron a Colón a expresar su odio y su rabia, que en verdad, en el fondo, era un odio y una rabia contra esa Europa de los derechos humanos, que es un espejo incómodo donde ven reflejado su nacionalismo impotente y herido. Pero, señorías de la derecha, hay algo indiscutible, que incluso ustedes deberían de aceptar. Por mucho que un símbolo o una institución la sientan como propia, como suya y solo suya, no pueden sustraer a esa institución, a ese símbolo de la crítica, porque la democracia, a pesar de lo que algunos de ustedes quizás creen, no emana ni de un rey ni de una bandera. La democracia emana del ejercicio de las libertades fundamentales. Son las libertades la auténtica institución que hay que preservar, que hay que proteger por encima de las otras. Y por eso la libertad de expresión también tutela la crítica que perturba o ofende, la que es ingrata e hiriente, no solo la crítica que es cómoda, complaciente con el poder de turno. Y eso no permite perseguir a quien, sin incurrir en violencia, cuestiona aspectos centrales del orden establecido. Ese es el precio que hay que pagar en una democracia. Esa es la grandeza de una democracia. Por eso, lo del 1 de octubre, que para ustedes y su brazo judicial es un delito gravísimo, incluso algunos siguen hablando de golpe de Estado, a pesar de lo que dijo el Supremo, en Europa es libertad de expresión. Por eso los líderes independentistas aquí están en la cárcel y en Europa están en libertad. Por eso la quema de fotos del rey, que para ustedes y su brazo judicial es gravísimo, es un delito de odio condenable, en Europa es libertad de expresión. Eso es lo que nos recuerda el Tribunal de Estrasburgo una y otra vez en múltiples condenas contra España. Eso es lo que nos recuerda también incluso la Corte Suprema de Estados Unidos cuando afirma que quemar la bandera americana es libertad de expresión. No puede ser un delito porque precisamente la bandera simboliza la libertad. El contraste es fuerte. Cuando contrastamos esa realidad internacional con la española surgen algunas preguntas.
¿Qué simboliza la bandera española, que necesita esa coraza penal y perseguir a un humorista como Dani Mateo por reírse de ella? ¿Qué significa que pasear con una vagina de plástico en una manifestación sea delito? ¿Qué nos dice eso de la laicidad de nuestro Estado? ¿Qué significa, qué nos indica que la monarquía necesite afianzarse con represión penal para perseguir las críticas o las burlas como la de la revista El Jueves? Pues para nosotros indica un signo de debilidad. Indica que cuando menor es la solidez y el prestigio democrático de una institución o de un símbolo, mayor es la necesidad de recurrir al derecho penal. Si quieren defender el prestigio de la Iglesia, por poner un ejemplo, quiten sus rosarios de los cuerpos de las mujeres. Si quieren blindar el reconocimiento social de la corona, acepten que no se puede situar por encima de la ley, con privilegios y honores incompatibles con la democracia, y dejen de utilizarla como si fuera suya y solo suya. Hoy es un día importante. Hoy es un día importante porque, igual que demostramos en su momento que se podía dar una respuesta económica diferente a la crisis, diferente a la que dio la derecha en el 2008, hoy vamos a demostrar que se puede dar una respuesta democrática también diferente. Es verdad que la crisis ha alterado la agenda, las prioridades de esta Cámara, pero tras más de un año, las fuerzas progresistas que echamos al Partido Popular del Gobierno debemos volver a ponernos de acuerdo, como hoy lo haremos. Lo estamos haciendo ya. Primero derogamos el delito que permitía perseguir a los huelguistas. Luego empezamos la demolición de la ley Mordaza, que está en fase de enmiendas. Y hoy vamos a dar un paso decisivo con una ley que va a acabar con esas condenas que representan una España en blanco y negro, la España de Colón que quiere volver a helarnos en el corazón. Con esta ley, termino, España se va a parecer más a Europa y va a ser más libre. Muchas gracias. Gracias, señora Sens. Gracias, presidenta. Señorías de Unidas Podemos, ustedes no pretenden con esta proposición de ley garantizar o profundizar la libertad de expresión. Lo que ustedes persiguen es impunidad para todos aquellos que quieren atacar los símbolos nacionales, los símbolos de las comunidades autónomas, nuestras instituciones, para todos aquellos que quieren atacar los sentimientos religiosos de los españoles, para todos aquellos que quieren hacer apología del terrorismo. Esto es lo que busca su proposición de ley. Impunidad para todo eso. Ustedes buscan la impunidad para los Pablo Hasél, para los Valtònyc, para los que queman la bandera nacional, para los que pitan el himno, para los que apoyan a ETA, al Grapo. No manipulen, señorías de Izquierda Unida, de Unidas Podemos o de Izquierda Unida. No manipulen. La libertad de expresión está plenamente garantizada en España. De hecho, España figura año tras año en todas las clasificaciones internacionales de sistemas democráticos más avanzados. Y eso es así, entre otras cosas, porque la libertad de expresión está plenamente garantizada. Señorías, yo creo que deberíamos rebautizar esta proposición de ley y deberíamos llamarla la reforma Hasél, porque esta reforma lo que pretende es garantizar la posibilidad de que los Pablo Hasél de este país sigan actuando con total libertad. Y, de hecho, ustedes presentaron esta proposición de ley precisamente cuando la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión de Pablo Hasél en enero de este año y cuando hubo numerosas manifestaciones violentas en varias ciudades de España alentadas por ustedes. Alentadas porque ustedes llaman a lo de Pablo Hasél libertad de expresión. ¿En qué consiste? Les voy a recordar lo que es para ustedes libertad de expresión. Un ejemplo, cito a Hasél. No me da pena tu tiro en la nuca, Pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialista. Otra, prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando «Gora ETA».
A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, solo pienso en matarlos. Y otra célebremente triste y famosa, en referencia a mi paisano Pachi López. Merece que explote el coche de Pachi López. Y usted, señora Sens, acaba de llamar a esto discrepancia. Y ustedes dicen que condenar esto es criminalizar conductas por cantar rap. Y ustedes dicen que el enaltecimiento del terrorismo, dicen ustedes, en su proposición de ley, es una restricción alarmante de la libertad de expresión. Señorías, si ustedes tienen tanto entusiasmo por permitir en España el enaltecimiento del terrorismo, ¿qué les voy a decir del entusiasmo que tienen para que sea impune atacar a nuestras instituciones, para que sea impune atacar los símbolos nacionales, para que sea impune atacar los sentimientos religiosos de los españoles? Y, señora Sens, a usted le ha traicionado el subconsciente en su intervención anterior, porque cuando ha hablado de ese artículo del Código Penal que ustedes quieren eliminar, se ha referido a los católicos. Le ha traicionado el subconsciente. ¿Y por qué? Porque ese artículo, como los demás, protege a todos. En este caso, a los creyentes de todas las religiones. Lo mismo que los artículos referidos a los símbolos nacionales y a las instituciones protegen a todos. También los símbolos de las comunidades autónomas. Y en ese sentido, señorías de los partidos nacionalistas, por ejemplo, del PNV, señorías, no manipulen tampoco a sus votantes. Supongo que están dispuestos, por supuesto, a apoyar esto y no les dicen a sus votantes que esta proposición de ley de Unidas Podemos también va a dar impunidad para atacar los símbolos autonómicos. Y, señorías y señora Sens, no mientan a los españoles cuando dicen que estos artículos del Código Penal no son propios de una democracia avanzada. Usted lo acaba de decir. ¿O es que para ustedes Alemania no es una democracia avanzada? Bueno, probablemente no, porque para ustedes el modelo de democracia es la Cuba comunista o la Venezuela chavista. Probablemente Alemania no es un modelo de democracia avanzada. Pues ¿saben ustedes que en el Código Penal de Alemania se castiga con hasta 5 años la apología del nazismo? ¿O es que eso les parece libertad de expresión? ¿Saben que se castiga con entre 3 meses y 5 años las injurias al presidente federal? ¿O les parece libertad de expresión? Hasta 5 años por injurias a las instituciones del Estado y de los Länder, a la bandera y al himno. De 3 a 5 años por injurias a los órganos constitucionales. ¿O es que, señoras Sens y señorías de Unidas Podemos, ustedes llaman a esto rémora franquista? Porque acaban de llamar a nuestro Código Penal rémora franquista. ¿Les parece que lo de Alemania es una rémora franquista? ¿Ustedes les van a decir a los alemanes que su democracia no es avanzada? ¿Y a los franceses? Porque en el Código Penal de Francia, señorías, se incluye la apología del terrorismo, lo que ustedes quieren derogar en España. Y desde 2003, el Código Penal de Francia ha introducido un nuevo delito, que es el ultraje a la bandera y al himno nacional, castigados con multa y hasta 6 meses de prisión. ¿Y dicen ustedes que el Código Penal español proviene de la dictadura? ¿Qué pasa, que también Francia se ha inspirado en la dictadura franquista? Y podríamos seguir toda la tarde, pero para recordarles lo que hacen otras democracias avanzadas, solo les voy a dar otro ejemplo, el de Bélgica. ¿Saben que el Código Penal de Bélgica incluye un delito de negacionismo del nazismo? ¿O es que a ustedes, a Unidas Podemos, el negacionismo del nazismo también les parece libertad de expresión? Y es que, señorías, ustedes tienen tantos problemas en la argumentación de esta proposición de ley porque ustedes no persiguen profundizar la libertad de expresión. Lo que ustedes persiguen es su objetivo ya expresado públicamente, y cito sus palabras, de acabar con el régimen del 78. Su líder en la sombra, Pablo Iglesias, ya lo dijo hace algún tiempo, cuando dijo: nuestro objetivo es iniciar un proceso constituyente para abrir el candado del 78
y poder discutirlo todo. Y en este contexto sitúan ustedes esta proposición de ley para cuestionar los fundamentos de lo que ustedes llaman régimen del 78. Y como ustedes no persiguen la libertad de expresión, la profundización de la libertad de expresión, claro, ustedes caen en numerosas contradicciones. Ha hablado usted, señora Asens, de lo que llaman ley mordaza. De hecho, en su exposición de motivos dedican algunos párrafos a la ley mordaza. Menos mal que no les gustaba, señora Asens. Menos mal que no les gustaba. Cuando yo ya perdí la cuenta, cuando ya habían puesto más de 1 millón de multas con la ley mordaza. Cruzada punitiva, le llaman ustedes a eso, le acaba de llamar señora Asens. Y dicen ustedes que defienden la libertad de expresión, pero ustedes llevan meses cuestionando la libertad de los manifestantes que quieren protestar contra el Gobierno. De hecho, durante los estados de alarma, ustedes prohibieron varias manifestaciones que luego fueron permitidas por los tribunales superiores de justicia de varias comunidades. Pero es que usted, señora Asens, en su intervención, cuando se ha referido en concreto a unas manifestaciones, en este caso a la de Colón, lo ha calificado como odio y rabia. ¿Eso es para ustedes la libertad de expresión? ¿O solo les gusta la libertad de expresión para depende qué ideas? Y en sus contradicciones, señorías de Unidas Podemos, mientras que ustedes quieren despenalizar, dicen, todos estos delitos del Código Penal, ustedes no asumen el supuesto espíritu de esta proposición de ley. Y les doy algún ejemplo, uno de los muchos ejemplos. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo Iglesias, Irene Montero, Tania Sánchez pusieron una demanda? No sé exactamente quién la firmó, pero ustedes pusieron una demanda por un poema de un juez, por un lamentable poema de un juez que ustedes dijeron atacaba el honor de estas personas. Bueno, a este juez ustedes lo llamarían artista, y esto, siguiendo sus palabras, señora Asens, esa demanda significaría perseguir a un artista en su obra de arte. Pues ustedes pusieron una demanda. Pusieron una demanda porque ustedes no se aplican, al parecer, a sí mismos lo que ustedes dicen defender en la proposición de ley. Pero, señorías de Unidas Podemos, a nosotros no nos sorprende que ustedes presenten esta proposición de ley. Está dentro de sus ideas y está dentro de sus objetivos políticos. El objetivo político de permitir la impunidad en España para los ataques a nuestras instituciones, a nuestros símbolos nacionales y para el enaltecimiento del terrorismo. Lo que a nosotros nos preocupa enormemente es que hoy el Partido Socialista vaya a apoyar esta proposición de ley. Eso sí que nos preocupa. Ya lo hicieron ustedes, el Partido Socialista, ya apoyó la toma en consideración de una proposición de ley prácticamente igual que se presentó aquí mismo en octubre de 2018. Aquello decayó, pero nuevamente nos traen esta proposición de ley y a tenor de lo que el propio Partido Socialista anunció en febrero, a tenor de eso, nosotros nos tememos que lo vuelvan a apoyar. Ya lo anunciaron en febrero cuando dijo el presidente del Gobierno que había que ampliar la libertad de expresión en España. Y eso sí va a ser grave para nuestra democracia. Que el principal partido de la izquierda y partido del Gobierno se disponga hoy aquí a apoyar una ley que va a permitir la impunidad en España para atacar a nuestras instituciones, nuestros símbolos nacionales y para enaltecer el terrorismo. Gracias. Gracias, señora Uriarte. Presidenta, señorías, señora Uriarte, varias cosas. Primero, veo que, no sé si usted es jurista, no distingue entre la vía penal y la vía civil, porque habla de una demanda que se presentó en sede civil. No estamos hablando de eso, estamos hablando de delitos, de represión penal. No sé si
no sé dónde está, pero no sé si se da cuenta ahí, no sé si se da cuenta de la diferencia. Sobre la apología del terrorismo, ¿usted cree que el Consejo de Europa hace apología del terrorismo? ¿Lo cree? Porque el Consejo de Europa nos está reclamando que modifiquemos ese delito. ¿O es que usted no lee lo que dice el Consejo de Europa? ¿O es que usted no lee lo que dice el Tribunal de Luxemburgo y de Estrasburgo, que ha condenado varias veces a España por vulneración de derechos humanos en condenas por ese delito? El problema es que a ustedes les molesta, les estorba esa Europa de los derechos humanos y por eso hacen hoy aquí ese alegato. Y tiene usted un ofensómetro, un concepto de las ofensas muy curioso, la verdad, cuando le escuchaba. Es un doble rasero llamativo el suyo. Y es que ustedes, pues que haya unos exmilitares golpistas que digan que quieran fusilar a 26 millones de españoles y que algunos en esta Cámara digan que son de los suyos, sin que pase nada, les parece normal, pero en cambio se rasgan las vestiduras y su brazo judicial considera que es un delito gravísimo que alguien critique o insulte la bandera en una manifestación o diga en una iglesia aborto libre y gratuito. La verdad es que, ya les digo, a nosotros nos ofende precisamente eso, que la justicia no sea igual para todo el mundo y que garantice la impunidad de torturadores, de criminales franquistas y persiga, en cambio, a personas como Cassandra, que hace chistes sobre ellos. Usted me habla de Alemania. ¿Se imagina que eso pasara en Alemania? ¿Que los chistes de los nazis se persiguieran? ¿Se imagina que en Alemania hubiera una fundación que llevara el nombre de Hitler, de Adolfo Hitler? Pues eso pasa en España. Y encima el Consejo General del Poder Judicial, que ustedes tienen secuestrado, se atreve a decir que eso debe de ser legal. A nosotros nos ofende eso. Nos ofende que mientras haya miles de republicanos en las cunetas, haya una fundación que lleve el nombre de su verdugo, exaltando ese genocidio, y que su brazo judicial, que ustedes secuestran, diga que eso es normal, que eso es legal. La verdad, como les digo, tienen un concepto muy peculiar, muy curioso de las ofensas. Creo que el problema que tienen ustedes es que no les gusta que ejerzan la libertad de expresión quienes creen que están en el lado equivocado de la historia. Y lo vimos cuando ustedes gobernaban, con ese ministro de Interior que emulaba al fundador de su partido, Fraga Iribarne, cuando decía aquello de la calle es mía. Señora Uriarte, la diferencia entre ustedes y nosotros es que mientras a ustedes les gustaría que estuviéramos callados y resignados y por eso aprobaron todas esas medidas, a nosotros nos parece fantástico que ejerzan sus libertades y que estuvieran este domingo en Colón. Nos parece fantástico, la verdad, porque la diferencia entre ustedes y nosotros es que mientras ustedes pretenden atrincherarse detrás del Código Penal, nosotros venimos hoy aquí a defender el derecho que tienen ustedes a criticarnos y también con odio y rabia, porque, señora Uriarte, los pensamientos, los deseos no delinquen. Es otra lección de derecho. Cuando usted ha dicho el odio y la rabia como si yo estuviera insinuando que eso es ilegal. No, no es ilegal. Y ustedes lo expresaron este domingo y están en su derecho de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque, como dijo Rosa Luxemburgo, la libertad es siempre la libertad de quien piensa diferente. Y por eso les digo que ustedes no creen en la libertad de expresión si en verdad creen que no tiene derecho a expresarse quien desprecian. Y hay otra cosa. Cuando usted ha hablado de la libertad de expresión, creo que también se confundía con el derecho a mentir. No es lo mismo, no es lo mismo. El derecho a mentir afecta al derecho a tener información veraz y, por tanto, al derecho de la gente a formarse una opinión y a expresarla. Por tanto, afecta al derecho de expresión. Y digo eso porque ustedes no paran de decir mentiras. Hoy han dicho un sinfín de mentiras en su intervención, pero lo vemos estos días, lo están diciendo con los indultos. Mienten cuando dicen que van a recurrir unos indultos cuya motivación no conocen, porque saben que no tienen legitimidad activa para hacerlo. Mienten cuando dicen que el Gobierno no tiene derecho a conceder esos indultos, porque saben que es una facultad del Gobierno que nunca antes se había cuestionado. Mienten estos días muchísimo y cuando uno no para de decir mentiras, el concepto de verdad desaparece. Y eso sí que es un peligro para la democracia. Muchas gracias. Gracias, señora Sáenz.
Gracias, presidenta. Señora Sens, la diferencia entre ustedes y nosotros, pero no solo nosotros, sino la inmensa mayoría de los españoles, es que nosotros respetamos nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema legal. Pero voy más allá de eso. Más allá de eso, defendemos todas las ideas y todas las discrepancias y, más allá de esto, cuando defendemos nuestro Código Penal, lo defendemos para todos y en relación con todos, y no como ustedes, que quieren derogar algunos artículos del Código Penal, pero para dar la impunidad a quienes les apoyan y atacan las instituciones desde esa impunidad que ustedes quieren. Usted, señora Sens, ha vuelto a recordar el Consejo de Europa una y otra vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero usted no ha recordado lo fundamental en esta proposición de ley y en la respuesta. Lo fundamental son los códigos penales y las constituciones del resto de países avanzados de Europa y del mundo. Y usted sabe, como le acabo de recordar, que esos países tienen artículos muy semejantes al español, porque son democracias avanzadas, y en su respuesta no ha sido capaz de darme ningún argumento de los códigos penales y constituciones de otros países, porque sabe que ustedes no pueden sostener esta proposición de ley en esa comparación. Y, señora Sens, cuando usted habla del respeto a otras ideas y de la diferencia entre ustedes y nosotros, ¿sabe cuál es la diferencia en términos de respeto a las ideas, de apoyo a los sistemas democráticos y de apoyo a nuestros principios fundamentales? Pues, entre otras, que nosotros condenamos de la misma manera todas las dictaduras y todos los totalitarismos, como lo hemos hecho en esta Cámara. Los fascistas, el nazi y los comunistas. Y ustedes, que hacen una y otra vez, justificar parte de esos totalitarismos. En este caso, del comunismo, una y otra vez. Ustedes hacen aquí apología del comunismo constantemente. Y mire, señora Sens, y también, en este caso, señorías de toda la bancada de la izquierda, les voy a recordar otras conductas que ustedes quieren que sean libertad de expresión y libertad total en España. Valtònyc, otro de los referentes que usted ha citado, además, de su proposición de ley. ¿Saben por qué frases fue condenado Valtònyc? Otro artista, que diría usted. Pues, entre otras cosas, ha escrito que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi. O ha dicho, puta policía, puta monarquía. Que explote un bus del Partido Popular con nitroglicerina cargada. O, le cito una más, de lo que usted llama libertad de expresión, discrepancia, etcétera. También ha dicho, el rey tiene una cita en la Plaza del Pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley. Esto es lo que ustedes quieren defender con esta proposición de ley. Y vuelvo, para acabar este turno de réplica, a mostrar nuestra preocupación por lo que vaya a hacer el Partido Socialista. Porque ¿saben qué dijo el presidente Pedro Sánchez cuando Valtònyc fue condenado por estas innumerosas frases semejantes, por apología del terrorismo, injurias a la corona, etcétera? Pues dijo el presidente Sánchez lo siguiente: el mal gusto no puede estar castigado con la prisión. La libertad de expresión artística es un derecho que también nos ampara colectivamente. Y dijo más, dijo, en la misma línea de lo que usted acaba de contarnos, señora Sens, están ustedes plenamente de acuerdo, el señor Sánchez y usted. Dijo que un rapero entre en prisión es muy mal síntoma sobre el estado de nuestra democracia. Miren por dónde ustedes y los socialistas, unidos en la defensa de Pablo Hasél, de Valtònyc, y unidos en la idea de que todo eso que les acabo de leer,
es discrepancia, es sano debate democrático y es libertad de expresión. Tremendo, señorías. Muchas gracias, señora Uriarte. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. La verdad que, más que cambiar el Código Penal, daba la sensación que lo que querían cambiar eran los jueces, porque ustedes forman parte del Gobierno. Ustedes no pueden salir aquí, sí pueden salir porque lo ha hecho, y poner en cuestión el sistema judicial en España y decir que los jueces están al servicio de un partido político. Es que forman parte del Gobierno. Yo no sé si este Gobierno tiene ministro de Justicia, porque ya no sabemos lo que tiene, pero evidentemente alguien del Gobierno defender la justicia en España no estaría de más, porque ustedes al final, lo que nos viene a decir es que dice libertad de expresión. Yo puedo estar tranquilamente en una iglesia y a usted le parece fenomenal que venga alguien a violentar mis sentimientos religiosos. Pero usted, a su vez, le parece muy mal que el tercer partido político de España pueda ir a una plaza a dar un mitin y piensa que hay que ir a agredirles por dar un mitin en una plaza pública. Entonces, usted a mí me puede agredir los sentimientos religiosos, pero a su vez pide que se pueda agredir a un partido político. Hombre, por favor, que nos conocemos todos. Ustedes lo que tienen es una mentalidad comunista, porque ha quedado claro, dice, pone como ejemplo a quién pone, a Estados Unidos de las libertades, al resto de Europa. Oiga, para esto no pone de ejemplo a Venezuela y a Cuba, Para esto se ha ido a la parte occidental, a las libertades. Claro, qué poco hablaba aquí de Venezuela y de Cuba para hablar de derechos individuales. Para eso mejor no hablar. Porque, claro, cuando se habla de banderas, de los sentimientos, los Estados tienen que defender sus símbolos. Claro que sí, para que se respeten, por supuesto, porque estoy convencido de que si en vez de ser la bandera que tenemos hoy en día fuera la bandera republicana que tanto le gusta a usted, si alguien quema esa bandera, ustedes lo mandan a galeras, que ha quedado demostrado que ustedes, nadie puede decir lo contrario a lo que piensan. Ustedes libertad de expresión solo para ustedes y para lo que les conviene. Y a ustedes les parece normal que a una persona que han asesinado a un familiar suyo se puedan reír de esa persona, que le puedan seguir poniendo en la puerta agora ETA, que puedan seguir insultándole, que puedan decir te lo has merecido, te lo has ganado, etcétera. ¿Les parece normal? Y que la sociedad como sociedad no proteja a esa persona, porque si no le protegemos como sociedad, se tendrá que proteger esa persona. Y los códigos penales están para proteger como sociedad a los que están en debilidad. Y en este caso, las víctimas del terrorismo, desde luego, están en debilidad. Y más con un Gobierno como este. Muchas gracias. Gracias, señor García. Gracias, presidenta. Bien, con la de hoy serán 120 las noches que Pablo Hasél lleva en la cárcel. Valtònyc, más de 3 años en el exilio. En medio de este exilio murió su madre. Él ni tan siquiera pudo acudir a enterrarla. Nuestro compañero Pau Juvillà, diputado en el Parlament, se enfrenta a una pena de inhabilitación por mantener unos lazos amarillos en un periodo electoral, de la misma forma que el presidente Quim Torra fue inhabilitado por mantener una pancarta de solidaridad con los presos. La mesa del Congreso nos ha llamado al orden en varias ocasiones por menciones a la corrupción de la Casa Real y, sin embargo, nunca ha llamado al orden a los diputados de la extrema derecha que, por ejemplo, desde aquí han intentado comparar la inmigración con en relación a los delitos sexuales o a la delincuencia en general. Y mientras todo esto ocurre, la semana pasada, el Consejo General del Poder Judicial informó que la apología del franquismo cabe dentro de la libertad de expresión. Es decir que los Borbones son una organización criminal, decir que no hay botafumeiro que pueda tapar la podredumbre de la Casa Real o decir que la monarquía está corrupta hasta la médula te puede traer problemas con la justicia, y estos son denuncias reales. Sin embargo, promover la memoria de aquel que provocó una guerra, que bombardeó población civil, que amparó el robo de bebés
que promovió la eliminación física de los adversarios políticos y que era aliado del nazismo, todo esto cabe en el Estado español dentro de la libertad de expresión. Yo creo que con esto no hace falta decir nada más. O quizás sí, simplemente unas palabras de Valtònyc para que todo el mundo reflexione sobre la profundidad de estos delitos que se proponen eliminar del Código Penal. Se nos condena por incitar a la violencia y la única violencia que ha habido por culpa de Pablo Hasél o de Valtònyc la ha provocado el Estado cuando nos ha intentado encarcelar. Hasta que el Estado no nos ha encarcelado no ha habido violencia. Lo mismo pasa con la corona. Nos acusan de injurias a la corona y la única que ha injuriado a la corona ha sido la corona misma. Y lo mismo pasa con el terrorismo. Nos condenan por humillar a las víctimas del terrorismo. Y no encuentro una humillación más grave a las víctimas del terrorismo que banalizar el terrorismo haciendo pasar a raperos por terroristas y diciendo que por hacer una canción puede ser objeto de una orden de detención internacional por terrorismo. Eso es banalizar. Por tanto, libertad Valtònyc, libertad Pablo Hasél. Muchas gracias. Gracias, señor Botran. Arratsaldeon, muchas gracias, señora presidenta. No es una novedad cuando decimos que el sistema penal español es uno de los más severos de la Unión Europea. Ya lo hemos dicho en este atril. Y en todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, pues más de lo mismo. Me parecía curioso cuando la señora Uriarte hacía referencia a los rankings, ¿no? Que España sale muy bien parada en los rankings internacionales. Pues bien, en un ranking de Frimus sobre artistas condenados, pues aquel que tiene el número 1 en artistas condenados no es Irán, no es Arabia Saudí, no es Marruecos, es precisamente España. Y eso debería hacer pensar, ¿no? Un Estado miembro de la Unión Europea que se tiene por una democracia de las más avanzadas del mundo, cuando a la vez tiene el mayor número de artistas condenados, pues puede ser que haya un problema. Y la señora Uriarte hacía una trampa, que es ir a los peores artículos de cada legislación europea e inventarlos aquí. Pero podía haber elegido otros tantos. Por cierto, ese que recordaba de la apología del nazismo, recuérdele a su compañera de bancada que dio un diploma a los nazis españoles de la División Azul, que no se acerque por Alemania porque igual le caen 5 años de prisión. Por cierto, tampoco ha mencionado el totalitarismo de aquellos que fundaron su partido, el Partido Popular. Por cierto, ¿sabe a qué alcaldes han premiado desde la Fundación Franco? ¿Sabe de qué partidos son? De su partido. ¿Y eso qué le parece? ¿Le parece bien? Porque a mí, personalmente, por muy terrible que me pueda parecer, yo defiendo que diga usted lo que dice ahora o lo que decía hace 40 años, cuando era una militante de izquierdas y abertzale, que si dijera en este momento lo mismo que decía entonces, igual un juez, por ser vasca, le aplicaría el artículo 578. Porque ahí está el problema, y no porque lo diga el señor Asens, que estoy de acuerdo con lo que dice, sino porque lo dice también la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que hay un problema, que se está coartando la libertad de expresión en base a ese artículo, porque da tanta inseguridad jurídica que permite a un juez, a una jueza, interpretar a su libre albedrío. Fíjense, otro ejemplo. Ayer escuchaba a un portavoz de su partido en 24 horas en la televisión que decía que nunca se había indultado a alguien que no se hubiera arrepentido. Yo recordaba al señor Rafael Vera, terrorista de Estado, indultado por su partido, que no se arrepintió. Es más, hizo enaltecimiento de lo que era actividad armada, actividad terrorista, asesinatos de Estado. No poner urnas, no llamar a la libertad, a la democracia y a votar. No, asesinatos en nombre del Estado, y un juez determinó que ahí no había enaltecimiento del terrorismo. ¿Qué pasa? Que si llega a ser vasco, si llega a ser catalana, si llega a ser una persona de izquierdas, dependiendo de qué magistrado o qué magistrada tome ese caso, pues en esa inseguridad jurídica y en esa libre interpretación, pues pudiera haber determinado que si había delito. Porque fíjese, cuando decía al inicio que España tiene uno de los códigos penales más severos
más severos del ámbito europeo, es que ya está previsto que la apología del terrorismo pueda ser condenada. Ya está previsto en otro artículo también que el llamamiento o la amenaza para cometer delitos pueda ser condenado. El problema está precisamente en ese artículo 578, porque el problema que decíamos en base a la libertad de expresión estriba en 3 ejes. El primero de ellos, decía bien el señor Asens, viene de artículos anacrónicos, arcaicos, que sí tienen un origen en el franquismo, en los cuales protegen sobremanera la jefatura del Estado, que en este caso hablamos de una monarquía de carácter feudal, que ya está megaprotegida y que además tiene ese refuerzo y que además no se pudiera criticar por la ciudadanía. De igual forma, vemos ese artículo 578 de enaltecimiento, que no solamente porque lo digamos nosotros, sino porque los organismos internacionales y porque el propio Consejo de Europa están llamando la atención sobre él. Y por si fuera poco, tenemos la represión administrativa en todo lo que tiene que ver con la llamada ley Mordaza, que deja a disposición de agentes de la autoridad a su libre albedrío cuando debe castigar ciertos comentarios o ciertas acciones, coartando la libertad de expresión y coartando la libertad de opinión. Algo por lo cual también organizaciones internacionales y la propia Naciones Unidas ha llamado a su derogación rápida, que por cierto, señores del PSOE y señores de Unidas Podemos, ya están tardando en derogarla. Y miren, yo vengo de Euskal Herria y es cierto que en estos años hemos conocido, en base a esas operaciones arañas, cientos de tuiteros detenidos, la mayor parte de ellos de izquierdas, por esa doble vara de medir que decía antes. Hemos visto también, hemos dicho, numerosos artistas que no solamente han sido detenidos, incluso condenados, sino varios de ellos que han tenido que irse al exilio. Y lo preocupante, cuando dicen, es que equiparan con el franquismo. No, es que lo preocupante es que en un Estado que se tiene por una democracia tenga que irse gente al exilio. Es mucho más grave que eso ocurra en lo que se llama una democracia que ocurra en un régimen dictatorial que ça va de soi. Está previsto que eso pueda ocurrir. Pero no solamente, como decíamos, titiriteros, raperos, sino incluso artistas gráficos. Si recordaba el caso del navarro, que el señor García Danero también conocerá, y el señor Sayas también conocerá, el señor Abel Azcona, que tuvo que irse al exilio para no ser detenido por sus obras. Y miren, para ir acabando, votaremos a favor, cómo no, todo lo que vaya en dar más derechos y que no pueda ser restringida y perseguida la libertad de expresión, lo apoyaremos y en el proceso de enmiendas, además, haremos aportaciones, porque también las injurias contra el Congreso creemos que también deben salir de esa lista de delitos, y apoyaremos, y en algunos casos creemos que como estaba escrito en la propuesta anterior del 2018, pues estaba mejor redactada en algunos casos. Por eso ya digo que apoyaremos la propuesta y haremos algunas enmiendas a título de aportación. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Iñarritu. Muchas gracias, presidenta. El pasado 11 de marzo, la comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, la señora Mijatović, reclamó al Estado español la reforma del Código Penal para evitar condenas por el ejercicio de la libertad de expresión, para fortalecer las garantías existentes de este derecho y para facilitar la labor de los tribunales españoles en la toma de decisiones en plena consonancia con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades. Reclamación al Estado español que se conecta con la doctrina que preconiza el Consejo de Europa cuando demanda que la protección penal de las instituciones debe evitar a toda costa limitar la libertad crítica de la ciudadanía. Y en igual sentido se manifiesta el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando muestra su preocupación por la existencia de delitos que protegen banderas, símbolos e instituciones contra la crítica política e ideológica. Y esta también es la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, recordamos, va acumulando condenas contra España. Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sostiene que en una sociedad democrática, frente a la protección de la colectividad
a través de sus instituciones, la libertad de expresión debe ser prevalente porque ayuda a conformar el debate político y la libre participación ciudadana. Prevalencia, señorías, que protege a quien expresa ideas u opiniones contra las instituciones o creencias, incluso cuando esta crítica se produce de manera injusta, impropia, ofensiva u oprobiosa. Pues en una sociedad democrática, sigue diciendo, debe primar un espíritu de tolerancia, sobre todo cuando se trata de la crítica en materia política, incluso con expresiones simbólicas como la quema de retratos o banderas. Pero, señorías, esta prevalencia de la libertad de expresión en modo alguno puede suponer la protección alguna a quien incite de manera eficiente, directa o indirectamente, a la violencia, es decir, lo que se ha llamado la doctrina del riesgo claro e inminente de causar un comportamiento materialmente violento y dañino. Pero incluso en estos supuestos de lícita represión de estos comportamientos violentos y dañosos, ha de exigirse una debida proporcionalidad, tanto del tipo de sanción, no es lo mismo una multa que una privación de libertad o que impedir el ejercicio activo o pasivo de los derechos políticos, como de la cuantía de la sanción. Y prevalencia, señorías, de la libertad de expresión, que también ha de ceder cuando, como señala el artículo 20 de la Constitución, y además es de sentido común, se atente contra otros derechos fundamentales y especialmente el derecho al honor, la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Pues bien, señorías, la iniciativa legislativa del Grupo Confederal Podemos, que ahora debatimos su toma en consideración, confronta la libertad de expresión con distintos tipos penales, proponiendo, según proceda, o bien la reforma o la supresión de estos. Todos ellos, hay que decirlo, tienen en común que se encuentran agrupados bajo un mismo bien jurídico protegido, cual es la defensa de la Constitución, del título 21 del libro segundo del Código Penal, que tutela bienes jurídicos colectivos, es decir, no tanto a un individuo o persona concreta en su honor, sentimientos o imagen, sino al conjunto de la sociedad en sus bienes jurídicos colectivos, como la corona, instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, evitar ofensas a España, terrorismo, apología del terrorismo, los cometidos por funcionarios contra las garantías constitucionales, etc. En definitiva, y voy finalizando, presidenta, la iniciativa legislativa que se nos presenta afronta una de las cuestiones clave en un Estado democrático y no exenta de aristas. El Grupo Parlamentario Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, como ha hecho en ocasión de debates habidos en el pasado sobre esta misma cuestión, votará a favor de su toma en consideración con el ánimo de propiciar un debate sosegado y un examen técnico-jurídico en profundidad, tanto de las propuestas que se nos hacen como de otras que pudieran salir al hilo de la misma, y sin que ello suponga que nos alineemos de plano con las propuestas y términos de la proposición. Asimismo, tal y como recientemente se manifestó nuestro grupo en el Senado, la toma en consideración de esta proposición consideramos que no debiera suponer su tramitación inmediata, pues sería conveniente aguardar al proyecto de ley con todo su expediente que el Gobierno ha comprometido públicamente sobre esta misma cuestión para unar ambas iniciativas en un debate con todos los elementos de juicio a la vista. Señorías, en el marco de estos condicionamientos expuestos, daremos nuestro apoyo a la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el. Gracias, presidente. Votaríamos a favor de una propuesta que fomentase de verdad la libertad de expresión, pero no es esto lo que buscan ustedes y se lo voy a demostrar. El orden del día de hoy demuestra que existe una operación organizada para demoler la España del 78 y promover la España de los Hasél, que, por cierto, es el que está en la cárcel por cantar. Un poco antes pegó, un poco antes coaccionó. Este hombre canta en los ratos libres. Bien, una España de Oteguis, de Puigdemones y otras criaturas del freak show filototalitario que nos ronda.
Esto es gracias a una nefasta ola relativista que permite suprimir los hechos e imponer la propaganda, convertir los asesinatos de ETA en daños colaterales por una nación inventada que a ustedes, señores de Podemos, les tiene embelesado, y que la transición hay que convertirla en un mal sueño y que debe ser superada. Coordinados con ustedes, traerán los nacionalistas hoy una propuesta que viene a decir poco menos que el 23F demuestra que España es franquista, pero luego iremos con esa propuesta, que les tengo alguna sorpresa también. Pero claro, para lograr estos objetivos necesitan desprestigiar los frutos de la transición, porque es a los órganos que propone la Constitución, que crea la Constitución, en los que ustedes ponen su punto de mira para injuriar, calumniar libremente tanto a los órganos como a sus miembros. Y remarco el ustedes porque no sé dónde está el anhelo de los españoles en poder injuriar al ejército, a los jueces o al rey. Mire, la España del 78 es un modelo de éxito que quiere ser derrocado por el revisionismo que sustituye el libro por el plató, la verdad por el relato y la libertad individual por el pensamiento tutelado, que es el proyecto que tienen ustedes. Ustedes, como su ideología se ha quedado vacía, tienen que fabricar hombres de paja contra los que pelearse, problemas artificiales. Y este es uno de ellos. Veamos qué es lo que quieren hacer ustedes, qué verbos quieren implementar para personas, instituciones, funcionarios públicos. Ustedes quieren injuriar. Según la RAE, injuriar es imputar a alguien un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estima. Calumniar. Imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. Les pongo dos ejemplos, por si no está claro. Injuriar. Llamar a una mujer policía. Abro comillas. Eres una cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo. Se pierde todo. No te quieren ni tus propios compañeros. Esto es injuriar. ¿Quién lo dijo? Isa Serra, de Podemos. Veamos un ejemplo de calumnia, que es la imputación de un delito. Pablo Echenique llamó violador a un hombre que había sido asesinado y que el Tribunal Supremo dijo que era inocente. La defensa de Echenique sostuvo que esto es libertad de expresión. Perdió el juicio. Yo no lo creo. Esto no es libertad de expresión. En fin, que es normal que Podemos quiera cambiar la ley, pero yo les propongo un remedio casero. Ustedes tienen problemas porque son unos faltones. Lávense la boquita, no nos vengan aquí con propuestas para intentar controlar sus problemas internos. No obstante, quieren poder injuriar, pero ¿cómo le cae a Podemos cuando son ellos el objeto de las injurias? Porque ha dicho el señor Asens que ponen demandas civiles. Pablo Iglesias interpone una denuncia contra los supuestos policías de un chat por amenazas e injurias. ¿Una denuncia civil, señor Asens? Señor Asens, no me venga usted con rollos. Ustedes no quieren libertad, ustedes quieren su libertad para suprimir la de los demás. Ustedes no piden libertad para la crítica muchas veces durísima contra el rey, contra los jueces, contra el ejército, contra esta Cámara, contra los órganos que ustedes quieran, se puede encontrar permanentemente y se puede hacer, y me parece muy bien que se haga, críticas durísimas. Y cuando alguien de la familia real delinque, va a la cárcel. Y, por cierto, no es indultado. Bien, ustedes lo que quieren es otra cosa. Dicen que en España no se pueden criticar ni a las religiones. ¿Ustedes han pisado un cine? ¿Han ido alguna vez a una librería? ¿Han visto cuántos libros críticos y cuántas obras y cuántos trabajos y obras de arte críticas con todo esto? Y me parece bien. Es que ya se puede, es mentira. Están ustedes planteando un problema que no existe. Miren, cito ideas que me enseñó uno de los mejores diputados socialistas que se han sentado en esa bancada, que es José Andrés Torres Mora. La libertad no es que yo pueda hacer mi capricho, sino que nadie pueda someterme al suyo. La libertad no consiste en que alguien me pueda calumniar, injuriar o ultrajar cuando le venga en gana, sino en que nadie me pueda calumniar, injuriar o ultrajar cuando le venga en gana. Fin de la cita. Porque en su modelo, la libertad de los calumniados e injuriados será arrollada para dejar paso a su libertinaje. Y por último, y lo más indignante de todo, afirman en su exposición de motivos que se puede eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo porque ETA ya no existe. Es decir,
Hay gente mutilada, huérfanos, mujeres y hombres que han enviudado, que tienen que ver cómo se hacen homenajes a los mutiladores, a quienes les han mutilado, a los asesinos de sus padres, a los asesinos de sus hijos, a los asesinos de sus maridos o de sus mujeres, porque a Podemos le apetece. Plantean ustedes que se puede quitar el delito de enaltecimiento del terrorismo con el argumento principal de que ETA ya no existe. Pero al mismo tiempo se está tramitando aquí una proposición de ley que propone tipificar como delito el enaltecimiento del franquismo. O sea, se puede enaltecer a ETA porque ETA ya no existe, pero no se puede enaltecer a Franco porque... ¿Me he perdido algo, señores de Podemos? Oiga, ¿ustedes cuando salen de aquí del Congreso creen ver a Franco de reojo? Cuando ustedes ponen un círculo estos de Podemos, ¿ven a Franco entre el público? Es más, ahora que me dirijo a ustedes, ¿alguno escucha una voz que le dice «Podemita, rojo», al lado o algo? Miren, ustedes no necesitan una ley. Ustedes lo que necesitan, si les pasa todo esto, es un exorcismo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. El BNG considera absolutamente necesario avanzar en la garantía de ejercer efectivamente el derecho a la libertad de expresión y, por tanto, de modificar un Código Penal que, en diferentes artículos, cuarta su ejercicio con el objetivo, entre otros, de defender instituciones anacrónicas como la monarquía. Absolutamente necesario porque un Estado en que existen personas en la cárcel por ejercer la libertad de expresión no puede ser considerado un Estado realmente democrático. Como no puede serlo un régimen que mantiene presos políticos y exiliados por defender un derecho democrático básico de las naciones como el derecho de autodeterminación y por ejercerlo colocando urnas. Vaya desde aquí, por tanto, todo el apoyo del BNG a la reclamación de amnistía y libertad para todos los y las independentistas encarceladas y procesadas. Está bien despenalizar las críticas a la corona, nos parece un avance importante, pero no es menos cierto que este debate nos recuerda que lo realmente importante, lo que realmente corresponde hacer es eliminar a los Borbones corruptos de la vida política, porque la monarquía es incompatible con un sistema verdaderamente democrático y porque avanzar en derechos y libertades exige procesos de ruptura que abran paso a nuevas repúblicas soberanas en nuestros pueblos. El BNG va a votar a favor de esta proposición de ley, pero también queremos recordar que sigue en vigor, a pesar del compromiso de su Gobierno de derogarla, la ley Mordaza, igualmente lesiva para la defensa de los derechos sociales. Señoría, ha terminado su tiempo. Gracias. Sí, ¿no? Pero sí que me lo marcan rojo cuando... Gracias, señor presidente. Señorías, comienzo con dos citas. La primera, la censura no elimina la lucha entre la verdad y la mentira. Tan solo convierte la lucha de principios en una lucha entre los principios sin poder y el poder sin principios. Esta es de Carlos Marx en la Gaceta Renana en 1842. Una que les va a soliviantar menos por aquí por la derecha. La censura debe venir de la propia sociedad, nunca del poder. Esta es de un señor con el que se hicieron fotos el pasado domingo en Colón, es de Mario Vargas Llosa, en el suplemento cultural del ABC en el 2018. Quienes adversan esta proposición de ley deberían apoyarla no porque estemos de acuerdo en los valores, no porque estemos de acuerdo en los contenidos, ni siquiera porque estemos de acuerdo en qué ideas son repugnantes o en qué ideas no son repugnantes. La deberían apoyar por un mínimo acuerdo que base simplemente en la idea de que se pueda defender cualquier idea sin temor a ser perseguido por ello, por repugnantes que nos puedan parecer, simple y llanamente porque el pensamiento no delinque. ¿Por qué lo contrario?
nos coloca en un terreno muy peligroso, que es donde fijamos el límite. ¿Qué fijamos el límite? En lo que le ofende a cada uno. Y ese límite es peligrosísimo. Es un tobogán que solo puede acabar mal y que nos aboca a situaciones muy absurdas. Y las que cito, ninguna tiene que ver con las amenazas, ninguna tiene que ver con la incitación a la violencia. 3 ejemplos muy sencillos. 8 de marzo del año 2013, en Málaga. Un grupo feminista es condenado por ofender los sentimientos religiosos por haber sacado en procesión la figura de una vagina. Año 2015. Un ciudadano catalán es condenado por poner en Facebook un cartel con la pitada al himno y al rey de España en la final de la Copa del Rey. La pitada, por supuesto, sucede, pero este ciudadano es condenado por injurias a la corona y ultrajes a España. Año 2016. La tuitera Cassandra, con 20 años, es condenada por 13 tuits en los que hace bromas sobre Carrero Blanco y su muerte. Carrero Blanco, el presidente del Gobierno durante la dictadura franquista. La condenan a 1 año de prisión, pero la Audiencia Nacional dice que entre sus tuits se revela una actitud irrespetuosa y que sus tuits suponen desprecio. Tuits como, espero no delinquir con esto, Spiderman versus Carrero Blanco, en el año 2015. Señorías, yo creo que todos sabemos aquí que si estos tuits constituyen delito, entonces la mitad de Twitter en realidad tiene que estar en la cárcel. Y espero que estén de acuerdo conmigo en que esto no tiene ni pies ni cabeza. Las ideas, acabo ya, no son fuertes cuando están acorazadas por la prohibición. Son fuertes cuando están acorazadas por los argumentos. A ustedes les repugnarán unas ideas, a mí me repugnan otras. En eso no nos vamos a poner de acuerdo. Pongámonos simplemente de acuerdo en que las ideas se combaten exclusivamente con ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rejón. Buenas tardes, presidente, señorías. Señor Díaz, le recuerdo que las boquitas de los policías que estaban amenazando al señor Iglesias no estaban ejerciendo la libertad de expresión, estaban amenazando. Tampoco fue libertad de expresión o tampoco es libertad de expresión impedir la libertad de los otros, como cuando ustedes, desde el Partido Ciudadanos, desde el Partido Popular, desde toda la extrema derecha, la derecha y la extrema derecha, se ponen a arrancar lazos amarillos o banderas esteladas en nuestro país. Señorías, en el origen de toda sociedad democrática encontramos el primigenio derecho de protestar pacíficamente contra lo que no te gusta. Disentir, la disidencia, es el germen de la libertad ideológica, de una opinión política libre. Según Roberto Gargarella, el derecho de protesta debe conllevar que los ciudadanos se expresen pacíficamente contra el poder público, sin que éste se lo tome como una amenaza, un desorden o un desafío con carácter delictivo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su doctrina clásica de los años 90 y hasta ahora, afirma que el pluralismo político se encuentra fuertemente vinculado con el derecho a la libertad de expresión, del que son garantías el derecho de reunión y el de manifestación. Sin un debate público auténtico, sin poder criticar a los que detentan el poder, sea transitoriamente o los que lo pretenden detentar por los siglos de los siglos, ya sea la Iglesia, el Rey o la Guardia Civil, no hay democracia. Estos derechos deben ser especialmente protegidos por el legislador. Deben gozar de un amplio espacio exento de coacción, sin angostura. Esta era la tesis del Tribunal Constitucional en los años 2000. Todo esto es doctrina constitucional de la buena, no de la que últimamente está haciendo el desprestigiado Tribunal Constitucional español. Nosotros creemos que estos deben ser los valores superiores del ordenamiento jurídico, no la unidad de España, según el señor Lesmes, ni otros principios que no vienen al caso. La inaceptable extensión de los delitos de difamación religiosa, los delitos de injurias, la aplicación indiscriminada de los delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo, la persecución de tuiteros, cineastas, actores, titiriteros y raperos, todo esto ha llevado que los reveses de Europa ya sean unos cuantos para España. Desde aquí, un abrazo al amigo Josep Arenas Valtònyc, libre en Europa, perseguido en la autarquía judicial española. Uno de los reveses más importantes que se han recibido últimamente es la carta de la señora Dunja Mijatović, enviada al señor Campo, ministro del Gobierno de España, y, en definitiva, este Estado, este país, necesita ponerse a la altura de la ordenación de los derechos humanos que le exige Europa, que le exigen los principios básicos de la democracia liberal. Solo esto, atender los principios básicos de la democracia, atender las demandas. Muchísimas gracias. Ha terminado su tiempo, señoría. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora.
Gracias, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Hace unos meses, en noviembre del año pasado, nuestro grupo trajo a esta Cámara una proposición de ley precisamente para despenalizar el delito de injurias a la corona y de ultrajes a España. Como recordarán, no obtuvo los apoyos suficientes y su toma en consideración fue rechazada con los votos de la extrema derecha, de la derecha extrema y del PSOE. Hoy Unidas Podemos nos trae esta iniciativa a la que evidentemente daremos apoyo, pero nos sorprende que un tema tan importante no venga de la mano del Gobierno en su conjunto. Esperamos que el Partido Socialista en esta ocasión la apoye, rectificando su voto en contra a nuestra proposición de ley, que venía a decir básicamente lo mismo. En Europa y en todos los Estados de la Unión Europea, el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, indispensable e inherente a toda sociedad democrática, recogido junto con el resto de derechos esenciales a las personas. En el Estado español, el derecho a la libertad de expresión se encuentra recogido en el artículo 20.1 de la Constitución. Dicho derecho fundamental se define como el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Pero como consecuencia del proceso de integración europea, la Constitución no está por encima de todo, no corona la pirámide normativa. La legislación europea y comunitaria, que goza de primacía respecto al ordenamiento jurídico de los Estados miembros, también del español, avala y reconoce como fundamental el derecho a la libertad de expresión, tanto en el artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos como en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, prohibiendo que sobre el mismo se efectúen injerencias que puedan desvirtuar su contenido. Como bien recoge el Convenio Europeo, ratificado por España en 1979, una democracia avanzada y moderna debe asegurar y garantizar a su ciudadanía el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pues se configura como uno de los pilares básicos del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, lo que para nosotras, las republicanas, es esencial. La mismísima comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha pedido al Estado español al Estado español que introduzca cambios legales sobre las injurias a la corona y la difamación y también los insultos a los sentimientos religiosos, al considerar que la represión por la vía penal de estas conductas no responde, en palabras del convenio, a medidas necesarias en una sociedad democrática, porque generan un efecto disuasorio y obstaculizan el debate democrático que debe ser plural. Y es que no nos engañemos, los actuales delitos de injurias a la corona y ultrajes a España tienen un único objetivo: la persecución de la disidencia política, la que cuestiona el régimen del 78 y pone en entredicho los privilegios de quienes lo sustentan. El Estado español vemos que coarta derechos y libertades a golpe de Código Penal, aplicando de forma activa contra medios de comunicación, periodistas, tuiteros y personas que protestan. Esta es la realidad, el día a día en esta democracia low cost o de baja intensidad. Y por ello, España ya ha recibido varias condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Basta solo recordar en estos momentos la condena, que ya hemos recordado muchas veces, al Estado español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 2011, en el caso Otegi, o en el año 2018 en el caso Stern Taulats y Roura Capellera. En la misma línea se ha pronunciado en repetidas ocasiones Amnistía Internacional, que considera que los jefes de Estado, por el hecho de ser figuras públicas, deben tolerar más críticas que la ciudadanía. En la lucha contra la discriminación racial, Amnistía Internacional también recuerda que está pendiente todavía dar una respuesta integral por parte de las autoridades, tal y como ha señalado el relator de Naciones Unidas. Según el relator, España tampoco cuenta con una sólida legislación antidiscriminación que recoja el compromiso de las obligaciones internacionales. Y es que el derecho internacional exige expresamente a los Estados que prohíban la apología, además del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, lo que se conoce como el discurso del odio. Pero parece ser que el Estado español es ajeno a todo este derecho comunitario y también de los tratados internacionales, que, repito, son de obligado cumplimiento. Sin ir más lejos, y veo que nadie lo había puesto de manifiesto esta tarde en esta tribuna,
Todas hemos tenido conocimiento de las más que reprochables declaraciones del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que ha defendido el delito de exaltación de la dictadura franquista, amparándose en la libertad de expresión, una perversión absoluta de la conceptualización de este derecho. Consideran, y cito textualmente, que la apología del franquismo constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores constitucionales, están amparadas por la libertad de expresión y que el derecho de manifestación no puede verse sometido a controles de oportunidad política ni a juicios. Vaya por Dios. En el Estado español se puede incitar al odio, enaltecer el franquismo, pero no se pueden hacer manifestaciones reivindicando el derecho democrático, como es el voto en un referéndum sobre el futuro de un país. Porque, señorías de Podemos, ustedes entiendo que no ven normal que en un Estado supuestamente democrático una persona como Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, esté condenado a 9 años de prisión precisamente por defender esa libertad de expresión y de manifestación. Esta iniciativa es un buen comienzo y esperamos que se tramite con celeridad, pero se queda a medio camino, porque, como de costumbre, nada se dice, por ejemplo, de los delitos de rebelión y de sedición o de la ley Mordaza, pese a que nos encontramos en una coyuntura política con más de 3.000 represaliados por la causa general contra el independentismo, a la que el Estado debe dar solución. Nuestra propuesta, ya la saben, amnistía y autodeterminación. Moltes gràcies. Gràcies. Libertad de expresión. Llevamos toda la tarde hablando de libertad de expresión. Bueno, mire, señora Sensi, esto no tiene que ver con lo que ustedes dicen. Esto tiene que ver con lo que ustedes hacen, lo que dicen que van a hacer y lo que luego ustedes hacen, ustedes y sus socios y amiguetes. Ustedes ahora mismo lo que quieren es protegerse de sus barbaridades, en sus barbaridades, desmembrando el Código Penal. En primer lugar, esto, si fuera un debate fruto de la tranquilidad, podríamos hablar del absoluto deseo. Yo tengo el deseo de la libertad absoluta, por supuesto, incluso la suya, pero podríamos confrontarlo con el hecho de que se producen verdaderas salvajadas en lo que se dice y en lo que se hace, que es lo importante. Pasaré de puntillas por la parte jurídica, que creo que le hemos hablado y tendremos tiempo aquí si sus socios aprueban el ir adelante con este proceso. Pero el problema es que esto no es una propuesta jurídica, esto es una operación política para pasar de lo que dicen a la acción, a más acción. Al final, si yo tuviera un debate más tranquilo, yo diría que esto es como el tráfico. ¿Tiene derecho todo el mundo a ir a cualquier sitio? Por supuesto. Pero el problema es que hay kamikazes. Hay algunos que en lugar de respetar a los demás se ponen en dirección contraria y nos ponen en riesgo a todos. Y eso es lo que ustedes hacen. Y aquí hay kamikazes. Mire, ustedes no paran de mezclar lo que dicen con lo que hacen. Ustedes son los que acosan a personas por expresar en público su religión. Claro, esto es muy fácil cuando los otros, ustedes saben que tienen que poner la otra mejilla precisamente por esa religión. Son ustedes los que entran en las capillas gritando arderéis como en el 36. Precisamente ustedes aquí reclaman ese régimen que quemó iglesias y conventos. Luego hablaremos de eso. Pero habitualmente son sus expresiones. Esta es su libertad de expresión, en este caso de sus socios. Mire, señores independentistas, la próxima vez que nos quieren uno de estos en Cataluña, mire, por lo menos que sea de Ibérico. Yo soy de Badajoz y yo por lo menos les podría enseñar a hacer un buen pestorejo, pero de verdad es una pena tirar la comida en tiempos de escasez. Por otro lado, ustedes, señores del PSOE, de Izquierda Unida, amigos locales, hacen estas cosas. Salen ustedes con guillotinas a la calle. A mí no me molesta la bandera republicana, tengan ustedes las banderas que quieran, pero me molesta que ustedes no solamente digan que esta es la aplicación de lo que hay que hacer a la Casa Real, sino que incluso las ahora ministras digan, por ejemplo, vienen nuestros recortes y serán con guillotinas. O dicen, Felipe, no serás rey y todos los Borbones a los tiburones. Bueno, esto es lo que ustedes no solo dicen, sino que hacen. Eso sí, cuando no lo borran todo, ¿verdad, Echenique? Ya nos contará el por qué borra. Miren ustedes, nosotros no quemamos ni una sola bandera oficial. No nos recreamos y emocionamos cuando patean a un policía. No pateamos a policía, como hacen sus empleados, señores de Podemos, en las manifestaciones o los encuentros de Vox. Y, sobre todo, también tenemos que soportar que en esta sala haya
algunos disfrazados de diputados, pateadores de policías. Y también tenemos que soportar la presencia de aquellos que en su día, en aras de la libertad de expresión y escudándose diciendo que eran medios de comunicación, eran los que le hacían el trabajo sucio a la ETA, señalando a los que iban a ser sus víctimas. Miren, veamos lo que ustedes quieren. Ustedes quieren poder ofender a la gente por su religión para señalarles. Ustedes quieren ofender a la corona para destruirla. Ustedes quieren ofender a las instituciones para patearlas. Y ustedes quieren quemar símbolos de España para quemar España. Lo tenemos claro. Pero el problema es, ¿por qué necesitan esto ahora? ¿Qué barbaridades tienen preparadas? Porque ya he visto, les he demostrado que ustedes hacían todo tipo de cosas antes de esta liberación. Miren, ustedes, esto es irónico, ¿no? Porque ustedes además son los del lenguaje inclusivo, las cosas que no se pueden decir, dozor o dazar, ¿no? Son ustedes los que nos dicen lo que no podemos decir todo el día. Y ahora van de paladines de eso sí, lo que a ustedes les gustaría decir. Al final, este debate siempre es sobre ustedes. Porque son ustedes los que quieren decirnos a los demás lo que tenemos que decir o lo que no tenemos que decir. Y son ustedes los que llevan las palabras a los hechos, las palabras a las piedras. Un cura me decía hace poco, ¿podéis permitir que se blasfeme impunemente desde esa reunión de cínicos en la que habéis convertido el Congreso? Pero recordad que nuestro obrar tiene repercusión para la eternidad. Bueno, él es su profesión, él es cura, está preocupado por la eternidad. A mí como diputado me preocupa no solo lo que dicen, sino lo que hacen ustedes en esta vida, lo que ustedes nos quieren decir y, sobre todo, lo que ustedes nos quieren hacer. Sobre todo porque tienen ustedes socios muy acostumbrados a mandar gente a la vida eterna. Y esto sería penoso si no fuera el final de esta serie de amor y lujo en la que ustedes están. Ya saben, la última temporada siempre nos vamos al escándalo mayor, sobre todo cuando baja la audiencia que les está pasando. Ustedes nos limitan a los demás, pero ustedes no se limitan. Ustedes siempre piden el respeto a sus nuevos credos, a sus nuevas religiones, a sus nuevas banderas inventadas. Los demás nos tenemos que callar. Miren ustedes, lo más irónico es que en su propuesta ustedes dicen que el origen de toda esta regulación es franquista. Bueno, aquí tienen el Código Penal del año 32, firmado por un tal Alcalá Zamora. Artículo 235. Quien escarneciera públicamente alguno de los dogmas o ceremonias de cualquiera religión, profanare públicamente imágenes, vasos sagrados o cualquiera de otros objetos destinados al culto. Artículo 149. Incurrirá en pena de prisión mayor quien injuriase o amenazase al jefe del Estado. Menudos franquistas. Ustedes en el 32, 33 y 34 hubieran ido a la cárcel por hacer lo que ustedes hacen. Piden además ustedes, y esto es lo más terrible, castigar a los funcionarios modificando el 536 y el 538, 536 bis, mientras dejan, eso sí, libres a sus censores privados, los de las camisetitas de La Sexta, de Neutral, esos que nos tienen que decir a nosotros lo que no podemos decir en redes. Ustedes pueden y quieren decir, y sobre todo ponerlo en las piedras y lanzárnoslas, pero nosotros no podemos contestar. Miren, va a ser que yo podría contestar, yo podría irme aquí y, si estuviéramos ya en esa aplicación, coger esta bandera republicana y sonarme los mocos, cosa que no voy a hacer, porque nosotros no somos igual que ustedes. Termino. Vuelvo al símil del tráfico. Hay que garantizar que cada uno pueda circular para donde quiera, pero tenemos que poner, si esto fuera civilizado no nos haría falta, pero como hay verdaderos kamikazes, vamos a tener que poner unas líneas en el suelo, dejarlas que ya están, que por cierto no nos golpean, pero por lo menos nos recuerdan a todos dónde está la línea. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos lo que hacen, ya sabemos lo que dicen. Contrólense un poquito en lo que dicen. No les digo que díganlo de otra manera, tengan un poquito más de gracia, pero mientras no se controlen, ahí está, el Código Penal. Y sobre todo, recuerden que por mucho que quieran o digan algunas cosas... Muchísimas gracias. Ha terminado su tiempo, señor Sánchez del Real. Gracias. No. Presidente, señorías. Bueno, de entrada es cierto, algo que se ha citado aquí, pero que el Grupo Socialista quiere dejarlo patente, y también el Gobierno. Y es que existen un conjunto importante de recomendaciones, las últimas son del año 18, 19, incluso 20, tanto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como sentencias del Tribunal... Un segundo, señor Elorz. Ruego silencio, por favor.
Continúen. Lo digo por aportar datos objetivos que invitan a España, y a su Gobierno en este caso, y a la Cámara Legislativa, a revisar el Código Penal, a analizar aquellos aspectos del Código Penal, en este caso relacionados con la libertad de opinión, la libertad de expresión, que han quedado desfasados, que están tipificados no acordes con los tiempos, porque los tiempos, la realidad actual ha cambiado el sentido de la opinión pública que tiene de determinadas infracciones o delitos. Por tanto, hay un requerimiento importante al que debemos atender. No es una cuestión de antojo, no es una cuestión de plantearnos una revisión del Código Penal desde una actitud tremendista o inmovilista, ni tampoco olvidando que hablamos de cuestiones que requieren especial sensibilidad, que requieren mucha prudencia, que requieren hacer caso a la doctrina jurídica, que requieren ampliar el consenso. Sería una barbaridad, de verdad, y hoy lo estamos demostrando, afrontar una reforma del Código Penal desde posiciones exclusivamente tremendistas, ocurrentes o partidistas. Y esto es lo que aquí se está escuchando, cuando lo que se trata es de acomodar ese Código Penal a una realidad que ha cambiado, porque es cierto que en el Código Penal hay conceptos que no se corresponden con los tiempos, hay penas de privación de libertad que no deberían existir para delitos de opinión o de expresión, hay penas excesivas. Es verdad también que el Grupo Parlamentario Socialista no estaría y no está de hecho de acuerdo con algunas de las derogaciones, modificaciones, digamos, muy sustanciales que plantea el proponente, Unidas Podemos, en esta proposición de ley orgánica. Hablamos de discurso del odio, estamos hablando del enaltecimiento del terrorismo, humillación de las víctimas del terrorismo, injurias a la corona y otras instituciones, escarnio a confesiones religiosas o ultraje a España y a los símbolos. Y, por tanto, una sensibilidad elemental, un sentido de la prudencia, una valoración de la doctrina jurídica son cuestiones importantes. ¿Y para qué tenemos que abordar esta revisión del Código Penal? Pues porque la Constitución misma nos lo pide. En el preámbulo hay una expresión muy acertada que nos recuerda que la voluntad de la Constitución debe ser la de establecer una sociedad democrática avanzada. Y si estamos avanzando en derechos y queremos avanzar también en libertades, una de esas libertades, la libertad de opinión y de expresión, debe de avanzar con nuevas formulaciones. Evidentemente, nos adelantamos a decir que no se trata de desproteger a nadie, que no se trata de conceder impunidad hacia nada, que las instituciones, las personas, el honor de las personas, los símbolos, tienen ya su marco general también de defensa. Por tanto, no va a haber ni indefensión ni va a haber desprotección. Lo que va a haber, y ya lo anunciaba de hecho el Gobierno hace unos meses cuando anunció su voluntad de abordar una reforma del Código Penal, es tipificar los delitos con proporcionalidad, teniendo en cuenta la realidad del riesgo que determinados delitos de expresión puedan significar en lo que se refiere al enaltecimiento, o mejor dicho, al impulso, a la promoción de actos de violencia, en lo que puedan significar esas expresiones de ataque a la seguridad del Estado o al orden público o a la libre convivencia. En ese caso sí hay que medir esos riesgos reales y los riesgos que entrañen gravedad posible de actuaciones para que las penas, muchas de ellas tienen que ser penas civiles, administrativas, de multas, no de cárcel en algunos casos, tengan ese carácter de proporcionalidad y consigan alcanzar un equilibrio entre la libertad y la seguridad del conjunto de la sociedad. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a esta revisión del Código, como el Gobierno, el Código Penal, y por eso va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de Unidas Podemos, haciendo aportaciones, bien desde el Grupo, bien en su caso, ojalá lleguen a tiempo, la propuesta de conjunto del Gobierno para, fundamentalmente, afrontar el debate de esta reforma del Código Penal desde tres premisas. Una, buscar el consenso. Tenemos que intentar, y eso lo pido al Partido Popular y a su portavoz, en este caso, Edurne Uriarte, que vayan con otro talante más constructivo a participar en este debate para conseguir acuerdos consensos para la reforma del Código Penal. Es muy importante,
que lidere la izquierda, somos una parte de la izquierda, que lideren las fuerzas progresistas la reforma del Código Penal, pero es más aún que ese Código Penal tenga o concite un gran consenso de partidos democráticos en esta Cámara. En segundo lugar, que haya un diálogo con la sociedad. La modificación de un Código Penal en torno a 10, 12 artículos, como se pretende, de esta entidad en estas materias, requiere un diálogo con la sociedad, un escuchar, hacer mucha pedagogía del resultado final de este debate parlamentario cuando se produzca. Y, en tercer lugar, como ya he dicho repetidamente, atender la jurisprudencia, la doctrina jurídica y las recomendaciones de los organismos internacionales. Esa es la disposición al diálogo y al consenso del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, que en parte también representa. Esa es la voluntad de reforzar la democracia, de hacer que la democracia española avance en derechos, ejemplos hay sobrados en esta Cámara de nuevos derechos aprobados aquí recientemente, y en libertades como es la libertad de opinión y la libertad de expresión, que todos sabemos que necesita urgentemente un análisis y una revisión del Código Penal. A ello les invitamos con nuestro mejor talante, este Grupo Parlamentario Socialista. Gracias. Muchísimas gracias.